Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Bendito buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, Señor, esperando que lo recibas, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, de los que están viniendo, Señor. Te ruego que apresures los pasos, Señor, para que lleguen a escuchar de tus lindas palabras, Señor. Te dejamos este tiempo a nuestro pastor. Úsalo, Señor, que todo sea bajo tu dirección, Señor. Gracias, Señor, por tomar cuenta, Padre amado. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por darnos, Señor, vida en abundancia aquí dentro de tu casa, dentro de tus mandamientos, Padre, para continuar, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a vivir una vida agradable ante tus ojos y que tu propósito se cumpla en cada vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. En esta mañana le damos la bienvenida, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, lo que nos dice en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, también así debemos de recibirnos los unos a los otros. Y nos recuerda la Escritura también en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. ¿Cómo le recibimos en esta mañana a usted? Como benditos con toda bendición espiritual, hijos de Dios en Cristo Jesús, y le recibimos de la manera en que Cristo nos ha recibido a todos, ¿verdad? Con los brazos abiertos, sin excepción y sin acepción,
de persona. En esta mañana, antes de dar el tiempo a mi hermano Luis Gómez, que nos trae la lectura bíblica, solamente les anuncio brevemente que nuestra hermana Linda tiene aquí a disposición en español y en inglés, ¿verdad? Tratados bíblicos para que usted los pueda compartir con alguien si desea tomar. Nuestra hermana Cindy, nuestra hermana Megan ayudaron a sellarlos con la dirección de la iglesia para que sirva como una doble forma, una forma de evangelizar y una forma de invitarlos a la congregación. Por otro lado, si usted desea conocer las actividades de la iglesia, tenemos el primer boletín del mes de octubre. En él usted va a encontrar la información de la página web, del canal de YouTube. Hay un QR barcode debajo de la información del canal de la página web que usted escanea con su teléfono y lo lleva directo a la página de la iglesia, la página web. También hay información acerca de los cumpleañeros, las finanzas del mes, ¿verdad? Pasado, que en este caso es septiembre, y una tarjeta de comunicación en la que usted puede poner sus nombres, los nombres de sus hijos, sus familiares, ¿verdad? Su dirección, su teléfono para contactarlo, correo electrónico. Luego, en qué áreas desea recibir consejería y en qué áreas del ministerio usted desea servir. Y luego, si desea conocer más en estos aspectos acerca de la salvación, la vida eterna, la cena del Señor y otros aspectos de la vida de fe. Y por último, peticiones de oración. Hay 6 espacios para peticiones de oración, esperamos que lo usen. Luego aquí está el plan de salvación y por último, el staff pastoral, que es el pastor con todos los diáconos y la diaconisa. El único número que está dispuesto aquí es el mío, para que me llamen, ¿verdad? Y conforme a la necesidad yo contactarlo con los diáconos. Hay otras razones para eso. Así que los tratados están en inglés y en español. Y por favor el boletín, allá nuestra hermana Linda lo está poniendo en lo que vamos a llamar ahora el centro de comunicación. Vamos a tratar de activar hoy también las diapositivas en el televisor que está instalado ahí para que usted pueda ver la comunicación de la información de la iglesia al mes. Los boletines se van a estar imprimiendo una vez al mes, así que por favor, si desea tomarlo, bien puede estar en la mesa de comunicación. Vamos a darle el tiempo ahora a nuestro hermano Luis Gómez, nuestro diácono, que nos lea Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 25. Hermano, el tiempo es suyo. Muy buenos días, hermanos. Perdón. Vamos a leerlo antifonalmente como usualmente lo hacemos. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo. La palabra de Dios bendita y santificada y dice de la siguiente manera. Lo que los cristianos deberían hacer. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentada a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo
y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecidos. amor en abundancia en vosotros, a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. todos juntos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos escudriñar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu llenándonos y guiándonos cada día en nuestro caminar. Amén. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad no podemos glorificar tu nombre. Te damos gracias hoy y siempre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, hermano. Bueno. Y en esta mañana le vamos a pedir a los niños y a los jóvenes que pasen con sus maestros, ¿verdad? De escuela dominical, hermana Verónica, Amada, y nuestra hermana Ana, a los niños pequeños, y nuestro hermano Edgar, ¿verdad? A los adolescentes, preadolescentes. Que el Señor les bendiga y haga de ustedes una generación que brille con la gloriosa luz del Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, vamos a tratar el tema que habla acerca de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y por qué esto es importante? Porque es importante hablar acerca de que nuestra relación con el Señor necesita ser una relación que esté basada en una fe que es sincera. Muchas veces Pablo hizo el énfasis en decir y hablar acerca de una fe que no se desdobla, una fe que es sincera. Recuerden cuando le hablaba a Timoteo diciendo, acuérdate de la fe que hubo en tu madre y en tu, no me acuerdo el nombre de la mamá, pero en tu abuela Loida, ¿verdad? La fe sincera que había en ellas. ¿Y cómo sabía Pablo que la fe de ella era sincera? ¿Cómo podía Pablo determinar eso? ¿Será que era solamente una cosa en el espíritu que él sentía que le decía que era sincero, o que había evidencia en la vida de estas mujeres que le llevaba a Pablo a determinar que su fe era sincera para el Señor? De la misma manera nosotros necesitamos determinar si la fe en la que nosotros estamos viviendo es una fe sincera. En primer lugar, una fe que se apoya en la gracia del Señor, porque definitivamente, si lo reconocemos, todos somos humanos, todos cometemos errores, todos fallamos. No hay nadie excepto, exento al error. Es más, les decía el domingo pasado el ejemplo, esta Biblia, que es la misma Biblia que usted tiene en sus manos en este momento, tiene 37.500 versículos. Y en esos 37.500 versículos, ¿de cuántas personas hablará la Biblia? ¿Cuántas personas mencionará? Son millones. Pero solamente Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice de Jesucristo
que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Del resto sí habla del pecado de ellos. Hubo pecados graves, hubo otros pecados que tal vez nosotros ingenuamente llamaremos pecaditos blancos, ¿verdad? Como para justificarlos, pero eso no existe para con Dios. Pecado es pecado, punto. Pablo está hablando de que nuestra sincera fe en el Señor debe de apoyarse primero en ¿qué? En el favor redentivo de la relación que tenemos con Cristo. De manera que mi relación con Cristo todos los días me lleva a descansar en Él. Porque el problema del peso y la carga que pone el pecado, que pone la culpa sobre mí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce en nosotros cuando nos sentimos culpables delante de Dios? ¿Qué produce? ¿Ah? Hay un desánimo. Ok, está bien el desánimo. Déjenme, porque los quiero llevar a donde los quiero llevar con la evidencia bíblica. ¿Qué fue lo que hizo Adán después de comer el fruto? Se escondió, trató de huir de Dios. El problema es que usted y yo conocemos que este Dios de la Biblia, el verdadero, es omnisciente, está en todos lados. Si yo me fuera a la isla más remota, tratando de huir de Dios porque pequé contra Él, ¿qué cree? En esa isla está Dios. Y Él está antes de que yo llegue, porque Él la creó. Él está sobre todas las cosas. Él está sobre todo el tiempo. No puedo huir del pecado. Primero porque en realidad el pecado no es algo que yo dejo y me voy, el pecado es algo que está en mí. La Biblia dice, el rey David en el Salmo 55, en pecado me concibió mi madre, o sea, es algo que hemos traído desde la concepción. Muchos me dirán, pero los niños tan lindos, tan inocentes. Yo le pregunto a usted, ¿quién les enseña a mentir a los niños? ¿Quién les enseña a mentir? A veces yo veo a mis hijos tienen 5 y 3 años. Y a veces el uno hace alguna cosa contra el otro y cuando yo le pregunto, niega que lo hizo, aunque yo lo haya visto haciéndolo. Le digo, Gustavo, le quitaste el juguete a Liam. ¿Quién les enseñó eso? Yo no se los enseñé, no creo que haya un padre perverso que vaya y les trate, mira, tú tienes que mentir y hacer esto, eso es perversidad. Ya está innato en nosotros. Y a veces nosotros lo vemos como fuego, lo vemos como inocencia, pero cuando lo percibimos a la luz de las Escrituras entendemos que ya en ello hay esa condición porque en la palabra de Dios está escrito que ese es el problema de nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos, por un hombre entró el pecado. ¿Quién es ese hombre? Adán. Pues de la misma manera el pecado salió de la humanidad, ¿por quién? Por Cristo. Por uno vino el juicio y la condenación, pero por otro viene la redención y la salvación. De manera que a ese uno por el que viene la redención y la salvación, debemos de reposar en él, pero debe ser con una fe o una sincera fidelidad. La palabra fidelidad viene del latín fidelis, que se deriva de la palabra fe. Fidelidad, hay constancia del Señor. Uno de los ejemplos de la fidelidad de Dios que vemos, ¿cuál es? Todos los días. Hermano, usted sabe cuando ya está poniéndose el sol que viene la noche. Y usted sabe que cuando el día comienza a clarear, viene el día. De la misma manera que fue creado, así permanece hasta el día de hoy. Los científicos dicen que si una tormenta de rayos gamma, que si una explosión de las Andrómedas, que si que se va, pero no ha pasado. Que los agujeros negros agarran materia y la destruyen y la desbaratan, pero no ha pasado. No ha sucedido. Quiere decir que hasta el día, desde la creación hasta el día de hoy, usted y yo podemos testificar, aunque hay quienes no quieren hacerlo, no me importa. Mi trabajo como siervo de Dios es testificar la fidelidad de Dios en la vida de nosotros. Y la vemos desde las obras de la naturaleza. ¿Quién me puede decir en qué estación estamos ahorita? Otoño, ¿verdad? ¿Y cómo saben ustedes que es otoño? Se están cayendo las hojas de los árboles. Los árboles tienen unas hojas de color lindísimo. Todos los colores de la gama cálida. El anaranjado, el amarillo, el café. Y comienzan a caer. Y usted sabe que lo que viene después del otoño, ¿qué es? El invierno. ¿Por qué? Porque así lo ordenó Dios. Pablo habla entonces de esa fidelidad por la que las cosas que conocemos de Dios, las podemos esperar de Dios. Tienen cumplimiento.
Pablo comienza diciéndole, bueno, perdón, vamos a leerla, se me está olvidando, vamos a leer la escritura. Pablo les dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 15, nada más. La palabra de Dios bendita y santificada por él dice de la siguiente manera: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento en todo, y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque en estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por lo que nos concedes este día. Gracias por permitirnos la vida, despertar en esta mañana, darnos salud, Señor. Gracias porque estamos vivos delante de ti. Gracias por este tiempo y este lugar que tú has provisto. Por tu palabra santa y bendita que tú has preservado hasta el día de hoy para que te conozcamos y para que aprendamos en ella. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, y que de nuestra voluntad la fe que profesamos a ti sea sincera. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vemos entonces ahora en Pablo una preocupación constante. Cuando vemos en el contexto, hermenéuticamente hablando, toda la segunda epístola de Corintios, Pablo ahora está no solamente corrigiendo doctrina como en la primera epístola a los Corintios, sino que ahora ha entrado en un proceso inverso. ¿Y cómo es ese proceso inverso? Bueno, la primera epístola, cuando la analizamos, él comienza a tocar aspectos de la vida de fe y ayudarle a la iglesia a entrar a un orden respecto de Dios. El problema es que como toda reprensión, como todo regaño, ¿qué produce? Dos reacciones. Hubo una parte de la iglesia que tomó la exhortación de Pablo, no en el sentido personal, privado, sino que la tomó en el sentido de la vida de iglesia y comenzaron a corregir los errores que estaban cometiendo respecto de la doctrina. Comenzaron a ministrar el don de lengua cuando les tocaba ministrar, de manera que no habían los desórdenes que vemos hoy. Si la iglesia pentecostal aplicara el precepto de 1 Corintios 14, usted jamás iba a entrar a una iglesia donde en 2 horas pasara alguien hablando en lengua y usted no entendía una sola palabra. No sucedería eso. Pablo lo hizo para que ellos volvieran a la enseñanza del evangelio, a la corrección de la doctrina. Y todas las otras cosas, por ejemplo, el pecado de carácter sexual, un desorden que había, lo vemos en el capítulo 5, cómo Pablo toma control de la situación diciéndole, hay un castigo para estas cosas. No es que usted puede hacerlas abiertamente y bueno, y como Dios me perdona, yo puedo hacer lo que me da la gana. Cuidado, hermano, cuidado. Todos somos vulnerables, todos somos débiles, todos tenemos necesidad, pero también todos tenemos discernimiento, hay que ir en el orden de Dios. Ahora bien,
cuando él hace esta corrección, una parte, como les digo, reaccionó correctamente, asimiló, corrigió, se apartó de lo malo y buscó lo bueno. Otra parte, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a atacarlo personalmente. Comenzó a atacar su ministerio, que no era un apóstol verdadero. Por supuesto, ¿cuál era la primera evidencia que ellos tenían en contra de Pablo? Pablo, antes de recibir al Señor, camino a Damasco, estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces ahora Pablo, que me está diciendo que yo cambie mi manera de vivir porque no he cambiado completamente respecto de Cristo y lo que estoy haciendo es idolatría, como no me puedo defender con los argumentos correctos, con la palabra de Dios que voy a hacer, ataco a la persona. Ataco su integridad, ataco su nombre, ataco su motivación. Entonces Pablo, la mayor parte de 2 de Corintios, cuando usted lo lee, Pablo defiende su ministerio. ¿Por qué Pablo tenía que defender su ministerio? Porque estaba bajo ataque. ¿Quién levantó ese ataque contra Pablo? Digamos, la iglesia porque se resintió, sí lo vemos desde el punto de vista humano, pero ¿quién más? El adversario. Satanás tocó los corazones, ¿para qué? Para que comenzaran a atacar a Pablo, para que Pablo no les dijera lo que tenían que corregir, de manera que aún la iglesia, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba sirviendo otras cosas fuera de Dios. Esto es peligroso. Y esto convierte al pastor y al predicador, porque no solo es el pastor, el predicador, el diácono que predica, en un blanco fijo. El precepto es de Zacarías, ¿cuál es? Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Y no herirlo en el sentido físico de matarlo como mataron a Cristo, pero también en el sentido espiritual. Levantas ataque contra el pastor y ¿qué es lo que pasa? Se desanima si no está plantado en el Señor y entonces la obra comienza a decaer. Tienes un blanco, y todos ustedes que son jóvenes, que están llamados a la predicación, que están llamados al pastorado, tienen que aprender a lidiar con esa situación. Tienen que aprender a correr en adversidad. Amado hermano, una de las cosas que yo hacía cuando era corredor, mi entrenador lo decía, mañana va a llover, quiero que a la hora que está la lluvia salgan y corran tanta distancia. No había forma de cronometrarlo, era con costo el cronómetro era de dedo, no había ni de los automáticos. Pero ¿cuál era el objetivo de salir a correr bajo la lluvia? Vas corriendo, tenés que tener cuidado con los charcos porque los charcos no te dejan ver los hoyos. Tenés que pisar con cuidado, con firmeza, pero sin detener la velocidad. Tenés que ir corriendo con el agua golpeándote el rostro, quitándole para que te deje ver. Y eso te quita el ritmo de los brazos, que es el que te ayuda a impulsarte. Tenés que correr contra adversidad. Porque ¿sabe dónde está la primera batalla? Aquí y aquí. ¿Por qué crees que el enemigo levanta ruido a todos lados? Para distraerte, para que tu mente no se enfoque en el Señor. Pablo dice, cuando les escribe en Efesios, pónganse el yelmo de la salvación. El yelmo era un casco de metal que comenzaban a usar porque cuando venían a darte con la espada, hierro con hierro no corta y tu cabeza permanecía intacta. El enemigo quiere hacer eso, te ataca por la mente y te ataca por el corazón. Hay ruido. Se levantaron 2 virus que son doble de contagiosos del Omicron. ¿Qué vamos a hacer? Confiar en Dios. La economía está mal, es la peor recesión en 40 años. Sí es cierto, sí es cierto. Pero yo tengo mi esperanza puesta en el Señor. Y ustedes también. Yo sé que ustedes también. Lo digo para que ustedes alimenten todos los días esa fe. Señor, por más terrible que sean las noticias alrededor, yo quiero mantenerme contigo de la mano. Salmo 23 dice el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú no estarás, dice, tú estás conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? A mí me dicen, pero ¿qué pasa si es más contagiosa, si es más mortal, si es más... Bueno, si el Señor quiere llevarme, no necesita el COVID. Solo me manda a llamar y ya está. Ya les dije, cuando el Señor me llame, esa es la cita que no puedo posponer.
Nadie puede posponer su encuentro con el Señor. Entonces, mientras Dios me quiera vivo, ¿qué pasa? Hermano, estoy como la mala hierba, no la mata nada. ¿Por qué? Porque no es mi tiempo todavía, ya va a llegar el tiempo. No digo esto con arrogancia, lo digo con humildad, entendiendo, mis días están contados por el Señor y los tuyos también. Mi amado hermano, no te entristezcas cuando tú ores por tu pastor, pidiéndole a Dios que me sane, y Dios simplemente dice que no porque mis días llegaron y me tengo que ir con Él. No hay razón para llorar. No deberíamos llorar cuando la voluntad de Dios se cumple. Deberíamos de decirle, ayúdame a aceptar tu voluntad. Aunque yo no lo entienda, aunque yo esté sufriendo, Señor, tu voluntad ha sido perfecta hasta el día de hoy. Por tu gracia estoy vivo. Muchos en mis generaciones ya partieron hace muchos años y yo estoy de pie delante de ti hoy. Hasta aquí me sostuvo tu gracia, hasta aquí me ayudó tu poder, pero el día que Él me llame, no hay oración de ustedes que valga. Y esto es importante que lo entendamos. Pablo entonces comienza diciéndole a la iglesia en Corinto, como parte de esta constante defensa que ahora tiene que levantar, porque está bajo ataque él y está bajo ataque el evangelio. Y Pablo se había hecho enemigo de los de afuera por enseñarles que están en idolatría y separados de Dios y sin conocimiento de Dios, pero enemigos de los de adentro, porque a los de adentro les está diciendo, ustedes están adentro, pero siguen viviendo en su idolatría. Y esto no es correcto delante de Dios. Tenemos que luchar. Dice aquí, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿A qué locura se refiere Pablo? Pablo no está diciendo yo estoy loco, estoy demente, no está diciendo eso. ¿Su locura en qué sentido? Para Pablo era locura gloriarse delante de Dios. Decir de sí mismo algo que Dios todavía no ha manifestado o no ha testificado. La palabra de Dios dice en Proverbios que los caminos de nosotros son vanidad todos los días. ¿Por qué razón? Porque nos gloriamos nosotros. Jeremías le dijo al pueblo, Jeremías capítulo 7, le dice, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, pero gloríese en esto todo hombre, en conocerme que yo soy Jehová el Señor. En vez de gloriarnos en nosotros, pide a Dios que nos gloriemos en Él, en su capacidad, en su poder para hacer las cosas, que es infinito. Pero Pablo le dice, tolérenme lo que les voy a decir ahorita. O sea, Pablo les pide, ténganme paciencia por lo que les voy a decir, pero tengo que decírselos por causa del Evangelio, porque estoy bajo ataque. Estoy bajo ataque. Y esto es parte de la vida de fe. Dice así, ¿por qué? Dice, ¿por qué les pido que me toleren? Dice, porque yo, dice Pablo, os celo con celo de Dios. ¿Qué es celar? ¿Qué es celar? Guardar cuidadosamente. Guardar cuidadosamente. Hay celos que se van y se distorsionan, ¿verdad? Como el celo que el varón tiene posesivo contra la mujer. Y aunque no se diga también el celo posesivo que la mujer tiene sobre el varón quiere que la mujer no vea a ningún otro varón menos a él, y el varón no quiere que, ¿cómo es así? La mujer no quiere que el varón vea a otra mujer sino a ella, eso es celo. ¿Por qué? Porque están cada uno requiriendo del otro que se guarde en el pacto matrimonial, en el afecto que se tienen, que es sincero, ¿verdad? Lo mismo dice Pablo. Yo no quiero que ustedes pongan la mirada en los ídolos o en los líderes de este tiempo, que son hombres que van a morir. Yo no quiero que pongan la mirada en las circunstancias. Un verdadero siervo del Señor nunca te va a pedir que pongas la mirada en los ángeles. Es más, los mismos ángeles dicen que no debe de adorársele, como nos enseña el ángel que habló con el apóstol Juan en Apocalipsis. No me adores a mí, no te inclines delante de mí, adora a Dios. Un ángel de verdad del Señor te diría eso. Un ángel caído del diablo sí te dice que lo adores a él. ¿Por qué? Porque está caído, su alma está pervertida respecto de Dios. Un ángel caído, un demonio, sí te pide que lo adore. Un ángel de verdad como el de la Biblia jamás va a permitir que tú te le inclines a él, sabiendo que hay un Dios por encima de todas las cosas. Y esto es discernimiento en la Escritura. Y Pablo les está diciendo, yo los he celado a ustedes, no para tener posesión de ustedes, control de ustedes para mí, porque yo voy a morir. Dice Pablo, yo tengo celo de ustedes porque los celo ¿para quién? Para Dios. Para que ustedes sean esa esposa
lista, preparada para el Señor. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Pablo habla como que es el padre de la iglesia, sin serlo, no es falsa doctrina si se dice eso, pero como el papá que desposaba a las hijas con el pretendiente, ¿se acuerda? Eso es lo que dice Pablo. Yo los he desposado a ustedes, iglesia, con el Señor. Dice, yo os he desposado con un solo esposo. Y esto era un tema controversial en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el que estaba sometido al imperio romano, ¿qué le debía? Lealtad y fidelidad al emperador, al César. Y Pablo decía, no es así. Ustedes, a todos ustedes, yo los desposé con un solo esposo. ¿Quién es ese esposo? Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo, que es el esposo. A eso se le llama ser enfático. Dice Pablo, yo los desposé a todos ustedes para un esposo. Para presentaros, dice, como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo, que es el esposo. Se enfatiza quién es ese esposo, quién es ese uno. No la religión, no a las tradiciones y los rudimentos de la cultura, no a los tiempos, a las ideologías, a los movimientos, no a nada de eso que hoy es y mañana no es, hermano. Pero al Dios vivo y verdadero. Pablo dice, yo los he desposado para Él. Ahora bien, vemos que todo esto Él lo hace, como dice Pablo, con celo de Dios. ¿Quién le permitió a Él tener ese celo por la iglesia? Dios. ¿Con qué objetivo? Con que la administración que Pablo daba sirviera para que todos y cada uno de los hermanos en la fe buscaran de Cristo y permanecieran en Cristo. Esta es la importancia. Vamos a ver en el punto número 2 que habla acerca de la sincera fidelidad a Cristo. Y dice Pablo a la iglesia, yo los he celado. Mi motivación al servirles, al predicarles, al ayudarles, al exhortarles, al enseñarles la Escritura, ha sido prepararlos como una virgen para ese esposo perfecto, un solo esposo que se llama Cristo. Pero ahora dice Pablo, pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros, oiga bien, ¿qué cosa? Sentidos, todos los sentidos, todo el cuerpo, era el tacto, el olfato, la vista, la mente, la voluntad, todos vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué significa cuando algo se extravía? Cuando pierde el rumbo, cuando pierde la dirección. ¿Cómo podrían mis sentidos extraviarme? ¿Cómo podrían? ¿Cómo podrían ser mis sentidos la razón de mi caída? Cuando yo mismo no trato de contener y de disciplinar mis propias necesidades. ¿Ah? Desviándose de la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, me temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir que mis propios sentidos pueden desviarme de la palabra de Dios. Es más, peor aún, podrían desviarme de la sincera fidelidad a Cristo. Porque yo puedo profesar conocerle. Yo puedo profesar conocer a Cristo. Yo puedo profesar que he creído en Él como mi Salvador, lo cual en términos teológicos me convierte en un hijo de Dios. Pero podría ser que todas mis decisiones están basadas en mi necesidad. ¿Cuál es el peligro? Mis necesidades son temporales, momentáneas, pero la voluntad de Dios es permanente, perfecta. Dios no es un tirano. Dios sabe que tú tienes hambre. Entonces Dios te va a dar de comer. Dios sabe que tú necesitas el vestir, especialmente en lugares como este, donde el frío llega a niveles increíbles. Dios te va a dar el abrigo, la vestimenta, el lugar donde estés.
¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente pedirle a Dios, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, y de todo lo demás ya tienes cuidado. Decía el Señor Jesús, no una vez, muchas veces dijo, poned la mirada en las cosas de arriba. Dice, se me olvidó el versículo ahorita, se tuvo un lapsus, pero es, dice, y todo lo demás será añadido. ¿Cómo dice la primera parte? Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Qué está diciendo? Pongan las prioridades en su lugar correcto. Mire, hermano, cuando vamos por la vida y le decimos a Dios, Señor, ayúdame no solamente a conocer, pero a obedecer tu voluntad, Dios nos lleva por su voluntad y por sus caminos. Dios nos lleva a sus planes que tiene para nosotros. Entonces dice aquí, me temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Una comparación. Así como la serpiente vino sutilmente, ¿qué le dijo a Eva? No, eso que dijo Dios no es cierto, no es que van a morir, pero sabe Dios que cuando ustedes coman del fruto van a ser igual a Dios, conociendo la diferencia entre el bien y el mal. ¿Y qué hizo Eva? Se dejó llevar por el engaño, comió de la fruta y después Adán también comió de la fruta, aunque él echaba la culpa a Eva, pero no, él lo hizo de su voluntad. Porque Dios les había dicho lo mismo, o sea que los dos tenían que obedecer de la misma manera. Ambos quisieron desobedecer a Dios y por eso vino la caída del hombre. Entonces, así como la serpiente no entró violentamente para atemorizarlos, intimidarlos, porque entonces hubiera violado ¿qué precepto? El libre albedrío, la voluntad que tú y yo tenemos de tomar nuestras decisiones por nosotros mismos. Miren, de esto poco se habla, pero es importante que usted lo sepa. Dios nos dio la capacidad de ver, de conocer y de comprender. Por lo tanto, las decisiones, todas las decisiones que tomamos, las tomamos de nuestra voluntad. ¿Por qué razón? Porque si Dios estuviera todo el tiempo ingiriendo, interfiriendo en nuestras decisiones, ¿por qué nos iba a juzgar si en primer lugar Él nos movió en esa dirección? ¿O por qué nos iba a acusar el enemigo si el enemigo fue el que nos empujó a hacer eso? No, la serpiente no tomó la fruta y se la puso en la mano. La serpiente la sedujo a Eva diciéndole, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. ¿Y Eva qué hizo? Se dejó llevar por el engaño, agarró y comió. Dice Pablo que de la misma manera hoy, con esa manera de la serpiente, las circunstancias, las necesidades, cualquier cosa, puede extraviar nuestro sentido de la sincera fidelidad a Cristo. Y es importante que lo meditemos, hermanos, porque los tiempos se vuelven malos y cada día peores. Casi digo como los niños, ¿verdad? Están más malos, ¿verdad? No existe esa palabra, pero así dicen los niños, más malos, dice, porque quieren hacer énfasis en lo malo que están las cosas. Así se están poniendo. Vemos maldad en los últimos días y en los últimos meses hemos visto noticias increíbles, pues. Cosas que pensamos que no iban a pasar están sucediendo porque está escrito que así había de ser. Dice aquí, ¿por qué? Dice Pablo, ¿por qué me temo que se haya extraviado vuestro sentido de la sincera fidelidad a Cristo? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice Pablo? Bien lo toleráis. Pablo era uno que se encendía. Regañó a Pedro. Cuando usted lee Gálatas, capítulo 2, él regañó a Pedro. Y le dijo, si tú y yo, que somos judíos de nacimiento, no vivimos como judíos, ¿por qué tú le dices a los gentiles que deben de hacerse a la costumbre de los judíos cuando no fuiste así enseñado por el Señor Jesús? Esto es lo grave que Pablo le da una sacudida a Pedro de las más terribles que pueden pasar después de las que le dio el Señor Jesús. Porque hablaban de ese doblar de Pedro. Pedro, por su temperamento, se dejaba llevar de todas las cosas y no estaba nunca firme en algo. Ese fue el problema de la vida de Pedro.
sus emociones estaban siempre delante de él, de manera que él reaccionaba iracundamente. El testimonio del hombre que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote, cuando estaban apresando a Jesús, ¿quién cree usted que es? Pedro, Pedro el apóstol. Quiere decir que él caminaba con Jesús, pero andaba ¿qué cosa? Una espada. Un hombre bravo, un hombre iracundo, violento. Y estas cosas tenemos que entender. Todos somos susceptibles a eso, pero no todos debemos de, y en realidad ninguno de nosotros debería dejarse de llevar por la emoción. A la hora de tomar decisiones, número 1, tiene que estar Cristo el Señor. Número 2, tienes que estar sobrio. Y óyeme bien, la palabra que estoy usando es sobriedad porque no se aplica solamente al licor, se aplica cuando tus sentidos están alterados. No, cálmate primero y toma decisiones sabias. ¿Sabes por qué? Porque hay decisiones que tomamos cuyas consecuencias van a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta siempre, hasta que nos vayamos con el Señor. Y es importante que sepamos meditar en estas cosas. Entonces Pablo dice, a ustedes les han venido predicando de otro Jesús, no el bíblico, y ustedes lo han aceptado abiertamente. A ustedes les han hablado de otros espíritus y no del Espíritu Santo, que es el que mora en ustedes, pero ustedes lo aceptan abiertamente. Y les han hablado de otro evangelio cuando yo les he dicho que el que venga con otro evangelio, aunque sea un ángel del Señor, sea anatema, sea maldito, dice Pablo. Pablo usa unas palabras fuertes. Y todo eso, dice, lo toleran. ¿Y qué les decía Pablo? Toleran esas cosas, pero no me toleran a mí cuando les digo que hay que vivir por este evangelio. Eso les dice Pablo. Eso les dice Pablo. Y muchos entendieron y oyeron, y otros quisieron enojarse más con él porque les decía estas cosas, sinceramente acusándolo. Punto número 3, vamos avanzando por la gracia de Dios. Dice aquí el ejemplo de Pablo. Ahora Pablo va a hablar de su vida. Dice, y pienso, dice yo, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿A cuáles grandes apóstoles se refiere él? A los 11. ¿Verdad? No vamos a meter a Judas porque Judas está... No ande creyendo eso que ha salido ahora de que Dios salvó a Judas. El mismo Jesucristo dijo orando, Padre, gracias por los que me diste, a todos los he guardado, excepto al hijo de perdición para que se cumpla la escritura. O sea, Judas no fue salvo. Y el que enseña que Judas Iscariote fue salvo, probablemente está en el mismo lugar que él. Eso no se enseña. Lo que Cristo no enseñó, yo tampoco lo enseño. Lo que Cristo enseñó, yo no lo contradigo. Cristo es mi Señor. Judas no fue salvo. La Escritura da testimonio de eso. Entonces dice aquí, porque en nada, dice Pablo, he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, los otros 11. En realidad, cuando vemos más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿quién lo escribió? Pablo solo. Más de la mitad del Nuevo Testamento y los otros apóstoles, no vamos a negar su fidelidad, no vamos a negar que fueron mártires, la mayoría de ellos murieron, excepto Juan, que murió en la cárcel de Viejo, en Patmos. Todos los demás murieron asesinados por la fe en Cristo Jesús. Pero dice aquí, pues aunque sea tosco, dice Pablo, yo reconozco que mi forma de hablar, a veces soy tosco, dice, aunque yo sea tosco en la palabra. ¿Qué es tosco, hermano? Brusco, fuerte, habla golpeado, habla muy duro, no me gusta. A mí mucha gente me ha dicho que no le gusta cómo hablo. Y hay amigos en Nicaragua y familiares que me han dicho que hablo muy blandito. No entiendo cuál es la verdadera, pero yo me quedo donde estoy. Pues la verdad que tengo que hacer de la manera en que Dios me ha dado mi personalidad. Pero dice aquí, Pablo dice, aunque yo sea tosco en la palabra, a veces como digo las cosas, no lo soy, no soy tosco en el conocimiento y en todo y por todo lo hemos demostrado. ¿A cuál conocimiento se refiere Pablo? Conocimiento de la Escritura. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo? Si ustedes me van a decir que yo soy tosco en mi manera de hablar, yo lo reconozco, a veces sí soy tosco en mi manera de hablar, pero no te quedes en la forma sin llegar al fondo. En otras palabras, no te quedes atrapado en la manera que me lo dijo, pero medita en lo que me dijo. ¿Qué fue lo que me dijo que es importante para mí? Hay muchos que no me han tolerado cuando les he dicho, como tú dices ser siervo de Jesucristo, pero dices que Jesucristo no es Dios.
tú eres un falso siervo del Señor. Es más, tú no eres ni siquiera salvo, no eres soy tosco, porque les dije semejante cosa. ¿Y qué cosa les dije? En primer lugar, la verdad de la palabra de Dios. A mí no me importa que aquí, los que están aquí presentes, los que nos ven en línea y los que están afuera, digan que estoy loco. Pero una cosa sí te sé decir, el Cristo de la Biblia está vivo. Y no está en el sepulcro, ni en la cruz, mucho menos en el pesebre, no alcanza. El pesebre es muy chiquito para él. Él está sentado a la diestra del Padre, en el lugar más alto de la creación, en el lugar de gloria y honra que le pertenece. Por esta razón, hay personas reparando ahí, por esta razón les digo, a muchos es importante que vengan al conocimiento de la palabra, porque es por la verdad que somos salvos. Ahora bien, dice sí, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Pablo no llegaba cobrándoles una cuota para predicar. Pablo decía el evangelio gratuitamente. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo 18? De gracia recibiste, entonces también da de gracia. Otros ponen como importancia la palabra que dio Moisés, que dice, el que predique esta palabra, viva por esta palabra. Entonces vemos ahí permiso. Se me secó la garganta. Entonces desde ahí vemos una batalla que va más allá de lo espiritual. ¿De qué manera voy a vivir? ¿De la manera que dijo Moisés o de la manera en la que dijo el Señor Jesucristo? Si el Señor Jesucristo me dijo que tengo que dar de gracia lo que recibí de gracia, pues esto es lo que tengo que hacer más importante que lo que dijo Moisés. Perdón, de manera que no busco el evangelio como un modo de vida, me refiero a la subsistencia, sino que busco el evangelio como un modo de comunicar la gracia, de comunicar el perdón. Dice aquí, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, porque habían otros que sí tomaban de la congregación para su sostenimiento. Pero Pablo no quiso hacer esto, y vamos a ver la motivación de Pablo. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Pablo vivía como un misionero, es decir, la iglesia local no lo abastecía, sino que eran las otras iglesias las que le mandaban ayuda para que él continuara predicando el evangelio. ¿Qué pasaba cuando esa ayuda no era suficiente? Pablo trabajaba haciendo tiendas y las vendía para con eso pagar el sustento de él y los que estaban con él. Pablo trabajaba. Pablo trabajaba, hermano. Dice aquí, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Y ya vamos a explicar a qué se refiere con carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Dice Pablo, hubieron hermanos que me ayudaron, hubieron hermanos que me sostuvieron, pero yo no hice de eso la oportunidad para ponerlo una carga. O ceros que, como dice, ceros gravoso. ¿De dónde viene esa palabra gravoso? De la palabra latín que se llama gravamen. La palabra latín gravamen, que es impuesto. ¿A qué se está refiriendo Pablo en ese momento? A la costumbre continuada de cobrar los diezmos a la iglesia para que con los diezmos se pagara el sustento del pastor. Pablo dice, yo he renunciado a todo eso. ¿Por qué he renunciado a todo eso? Porque hay una motivación mayor. Y la motivación mayor es que todos escuchen el evangelio por la gracia. Es por la gracia y para la gracia de Dios. Entonces dice, yo me he guardado y me guardaré, dice, como un compromiso con la iglesia, de cero gravoso. No es lo que deseo para mí, deseo solamente la oportunidad de comunicarles el evangelio. Que ustedes escuchen, que ustedes conozcan. Él no está negando, él no está diciendo, yo soy Superman, todo lo hice yo. No está diciendo eso. Hubieron hermanos que me ayudaron, pero lo hicieron como esos hermanos, voluntariamente.
mente. Pablo no llega diciendo, bueno, yo soy el apóstol, usted tiene que cuidar de mí. Ni Cristo hizo eso. Y hay otros hombres que le van a dar cuenta a Dios por lo que están haciendo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pablo les dice en este sentido, hay un ejemplo de él. ¿Y por qué les dice esto Pablo? ¿Será que Pablo quiere humillar a la iglesia? No. Pero Pablo les está diciendo, es en este sentido que quiero que ustedes le entiendan. Si no hay interés, puedo decir correctamente que hay una motivación sincera de Pablo para que conozcan la palabra. Por eso él en otras cartas dice, he quitado tropiezo, he quitado ocasión, ¿para qué? Para que entiendan que la motivación real es que ustedes conozcan la verdad. No tengo interés de hacer de esto un provecho mío, tengo interés de que ustedes conozcan la verdad para que vivan por esta verdad. Y eso es lo que Pablo les está diciendo, por eso la vida de él en todos los sentidos es un ejemplo. Su transformación desde ser perseguidor de la iglesia ahora a servir a Cristo por la predicación del evangelio a la iglesia. Y desde su vida como apóstol de Jesucristo, de manera que no lo usó para tomar provecho de la congregación, sino para que la congregación abriera su corazón al mensaje del evangelio. Ahora bien, punto número 4, y ya vamos llegando casi al final. Por la verdad de Cristo, dice él, ¿cuál es la motivación por la que yo he hecho esto? Si todos los demás están viviendo del salario que les da la congregación, ¿por qué yo no lo hago? Por la verdad de Cristo que está en mí. Que no se me impedirá esta mi gloria, ¿dónde? En las regiones de Acaya. Quiere decir, óigame bien, no solo a la iglesia en Corinto, sino que a todas las iglesias de la región, a ninguna Pablo le impuso el que le dieran un sustento, un salario. ¿Para qué? Para que el mensaje fluyera sin estorbo. Y aún así, están todos los cuestionamientos. Yo le invito a que lo lea. Lea 2 Corintios 10 y 2 Corintios 12. Como a Pablo, si es que hablaron de todo. Decían que era pelón, que era chaparrito, que rengueaba de una pierna, porque sí, usted sabe que tenía el aguijón en la carne. Que era débil en la presencia, porque al ser bajito y flaquito, todos los otros grandes alrededor de él, como que lo iban a intimidar. Pero el hombre abría la boca, era un león. Pablo les dice, la apariencia física en realidad pues no dice nada, pero cuando yo les he hablado, no les estoy hablando de mí ni con mi autoridad, les estoy hablando con la autoridad de Dios en su palabra. Ese Pablo, imagino un predicador admirable, a pesar de sus limitaciones y su poca estatura y lo que sea, a la hora de abrir la boca con el poder del Espíritu Santo y la gente se queda, dice que, ¿cómo se llamaba este muchacho? Hechos capítulo 19, no es Tíquico, es otro joven que se quedó dormido, porque dice que Pablo comenzó a leer las escrituras, habiendo entrado al Sabbat, comenzó a leer las escrituras a las 6 de la tarde del viernes, y era entrada la madrugada y Pablo no dejaba de hablar. Y aquel muchacho está en la ventana del tercer piso y se queda dormido y se cayó y se murió, y después Dios obra un milagro y Pablo lo resucita, pues. Pero vemos que en él había esa constante y necesidad, deseo de predicar el evangelio y de hablarles la verdad. Dice así, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no os amo. Dice él, no se me va a impedir esta gloria en las regiones de Acaya, no se me va a impedir el hecho de que yo pueda decirle al mundo, en nada impuse ninguna carga a ninguno, sino que libremente les hablé del evangelio. Libremente entraban, no era compromiso, sus vidas no estaban aprisionadas a ningún tipo de acuerdo. Porque el evangelio de Dios es gratuito, porque la palabra de Dios es santa. Y no se puede comerciar, no se puede negociar, no se puede vender. Pablo les dice, ¿por qué hice eso? Por la verdad en que está en Cristo. Pero además, ¿por qué lo hice? Porque no los amo. Al contrario, Dios sabe que los amo. Dios lo sabe. Dios sabe si es verdad que yo le amo o no. Dios sabe, dice Pablo, si yo he hecho estas cosas por un interés propio o si las he hecho por el interés del bienestar de ustedes. Que ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Que ustedes puedan confiar en la palabra de Dios como la mejor fuente de la verdad que podemos encontrar.
que la duda, que ustedes no puedan estar en ningún momento en duda, pensar pues tal vez sí, tal vez no. No, esta es la palabra de Dios y en esta palabra me he sostenido. Y dice aquí, mas lo que hago, dice Pablo, esto que estoy haciendo, lo haré aún. O sea, voy a continuar haciéndolo. ¿Para qué? Para quitar la ocasión a aquellos que la desean. ¿Quiénes desean esa ocasión? ¿Qué ocasión es la que desean? En el momento que Pablo comenzara a exigirle a la iglesia que le mantuvieran, le sostuvieran, había quienes estaban esperando la ocasión. ¿Para qué? Ah, ¿ya viste cuál fue la motivación todos estos años predicando el evangelio? Ganancia. Por eso Pablo dice, tengo el discernimiento, no lo voy a hacer. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a quién, a nosotros. ¿Cómo es este ejemplo? ¿Qué es todo este palabrerío de Pablo? Bueno, simplemente en sencillo esto. Hay algunos que estaban esperando que Pablo comenzara a hacer carga de la iglesia para cuestionarlo por esto también. No, tú no eres un apóstol de Dios, tú lo que estás esperando es vivir de la iglesia, que la iglesia te mantenga, que la iglesia aquí, que la iglesia allá. Y Pablo dice, en eso que me quieren acusar a mí, sean también hallados ¿quiénes? Ellos, porque ellos sí lo están haciendo. Les voy a comentar algo brevemente, muy personal. En una ocasión alguien me habló a mí, me dijo, la explicación que yo tengo para el ministerio que vos llevas es esta. Hay pastores bivocacionales. Y tú eres uno de esos pastores bivocacionales. ¿Cómo así? Le dije yo. Bueno, pastores que tienen la vocación de la palabra de Dios y que tienen vocación para el trabajo, habilidad, destreza. Bien interesante, le dije yo. Entonces tú me estás diciendo que los univocacionales solo tienen vocación para la palabra y no para trabajar. Es mi enemigo ahora. Es mi enemigo ahora. Porque la verdad eso te trae enemigos. Pero creo que ustedes tienen la capacidad de reflexionar y entender lo que yo he hablado y lo que les estoy testificando. Porque creo que si llegamos a la esencia de las cosas, sinceramente hay un problema. Y como decimos en Nicaragua, es un problemón. Es un problema grande. Y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Pablo lo dice, todo eso por la verdad de Cristo. Pablo siempre lo dijo, nunca lo negó, yo me debo a Cristo. Y he quitado ocasión, y aun quitando la ocasión, muchos me han atacado y han hablado así, pero me mantengo en lo que fui enviado a hablar, que es el Evangelio. No me dejo llevar por las distracciones. Y le pido a usted también, hermano, porque usted también, yo sé que usted sinceramente, usted quiere vivir su vida de fe. Yo sé que usted sinceramente quiere vivir su relación con Cristo. Pero entienda que cuando usted está más tratando de vivir su relación con Cristo, van a venir ataques del enemigo. Van a venir cosas que van a tratar de apartarte del Señor. Mi amado hermano, entiende una cosa, porque nos falta discernimiento, parece a veces, pero mientras tú y yo estamos tratando de hacer la obra de Dios, hay quienes están tratando de hacer la obra del diablo. Hay quienes están tratando de arrastrarte al error. Hay quienes están tratando de hacerte blasfemar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esos son ministros del diablo, ministros del mal. Y hay que buscar la sabiduría y la dependencia de Dios. ¿Todo por qué? Por la verdad de Cristo. Aquí lo dice Pablo. Aún en aquellas cosas en las que han buscado ocasión contra mí, ellos mismos han tropezado. Para que sean hallados semejantes a nosotros. Porque la verdad es esa. Todos tenemos necesidad. Claro que sí. Pero hay una motivación extra de Pablo más allá. Y es la de la verdad de Cristo, predicarla, enseñarla. Último punto que nos dice en este pasaje Pablo, dice, su fin será conforme a sus obras.
Dice, y no es de extrañarse, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Por qué fraudulento? Cuando te dicen fraudulento, ¿de qué te están acusando? De fraude. Y cuando me acusan de fraude, ¿de qué me están acusando? Puede ser engaño, puede ser faltar a la esencia de. Significa que si el evangelio completo, como le está haciendo Pablo, requiere sacrificio, pero yo voy al evangelio por ganancias deshonestas, estoy defraudando al reino de Dios y a los hermanos que están buscando la verdad de Dios. Entonces dice aquí, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tengan cuidado, amado hermano. Miren, la verdad nos hace controversiales. Y a veces los mismos hermanos se enojan con nosotros cuando le hablamos de la verdad. Pablo dice que hay muchos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si yo me disfrazo de apóstol de Cristo, ¿qué significa? El disfraz es de apóstol de Cristo, pero adentro, ¿qué es lo que hay? Nada, no es apóstol. Mire, falso apóstol. Mire, mi amado hermano, memorícese dos pasajes. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así, Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. Versículo 2, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Mi amada iglesia, ¿es tiempo de estar buscando la voz de profeta? No. En estos postreros tiempos, Dios habló mediante su Hijo Jesucristo. Esa es la palabra que vale para ti y esa es la palabra que vale para mí. Segundo pasaje, Apocalipsis 21, dice Juan en la revelación del ángel, verá en el Apocalipsis. Luego vi descender a la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ataviada como una novia, y tiene 12 columnas alrededor, las cuales tiene los nombres de las 12 tribus de Israel. Y en las bases tiene inscrito los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles tiene el Cordero? ¿Qué pasa con todos los apóstoles que vemos hoy? Falsos. Falsos. Y si algún apóstol me está oyendo, te lo advierto con la autoridad del Espíritu Santo. Apártate del error, porque tú no eres apóstol. Son 12 los apóstoles de Jesucristo. El resto, hasta ustedes, entiéndanlo, ustedes son apóstolos, que significa enviados. ¿Enviados a qué? A testificar de su Salvador, de Jesucristo. Pero el ser apóstolos no es ser apóstol. Apóstoles de Cristo son solamente 12. Pablo dice que hay muchos falsos que andan hoy. Dice, y no es de maravillarse. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Póngame atención, porque culturalmente nos han engañado y entonces nosotros esperamos ver aquella figura roja con patas de cabro, con cuernos y con un tridente en la mano y la gran cola. Dice que se disfraza como un ángel de luz. Cuando lo veas y pensás que en su resplandor es un ser enviado por Dios, no. Por eso Pablo dice constantemente, prueben los espíritus, se nos ha engañado. Pero dice aquí Pablo, tengan cuidado porque viene como ángel de luz, o sea, parece uno de nosotros. El anticristo no va a ser un ser, bueno, va a ser horrible por dentro, sin Dios, despiadado. Pero por fuera, como uno de nosotros. El anticristo tiene figura de hombre. Por lo tanto, tengan cuidado, no se dejen llevar por las apariencias. Mi amada iglesia, la verdad nos obliga a escarbar un poquito más allá de lo superficial, que es lo que hay. ¿Hay una sincera fidelidad a Cristo, como decía el título? ¿O es algo solamente aparente? Porque yo quizás los pueda engañar a ustedes, pero hermano, el día que yo esté delante del Señor, el Señor va a ver a través de mí todas mis intenciones, las intenciones.
las motivaciones. Y ya no decir el pecado mismo, la razón por la cual lo hice. Si mis motivaciones fueron egoístas, sin Dios y sin mis pensamientos por mi prójimo, es pecado, es malo. Y Dios lo sabe, no lo podemos engañar. Él nos creó, nos dio la vida, Él sabe cómo funciona todo nuestro ser. Dice aquí, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No se dejen llevar por la apariencia, mi amado hermano. Dice, así que tampoco es extraño, dice Pablo, no es extraño, si también sus ministros, Satanás tiene ministros, por supuesto. ¿Quiénes creen que los que están trabajando? ¿Tú crees que están trabajando para Dios los que te dicen que este libro no está completo? ¿Tú crees que están trabajando para Dios los que te dicen que este libro fue escrito por un montón de pecadores ignorantes? ¿Tú crees que están trabajando para Cristo los mismos que dicen de Él que no es Dios? ¿Tú crees que están trabajando para Cristo? ¿Tú crees que están trabajando para Cristo los que te dicen a ti que la salvación que Cristo te da la puedes perder? No, hermano, no es así. Dice aquí, si sus propios ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero no pierda de perspectiva, cuyo fin será conforme a su obra. Mi amado hermano, yo quiero decirte una cosa, y te la digo con toda sinceridad, espero que la creas. Cuando yo trato de luchar contra alguien que está esparciendo falsa doctrina, créelo, busco protegerlos a ustedes, y si en la misericordia y la providencia de Dios esa persona se vuelve del engaño y del error y abraza la doctrina y predica la verdad, entonces que encuentre la verdadera salvación en el Señor. Pero si por alguna razón el que trata de desviarlos a ustedes se perdiera, es por su propia decisión. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo fue radical con esto, fue lapidario el Señor Jesús. ¿Sabe qué es lapidario? Lapidar a pedrada, ¿verdad? Condenar a muerte. Jesucristo dijo estas palabras: de cierto les digo, que cualquiera que haga a extraviar a cualquiera de estas ovejitas, a cualquiera de estos pequeñitos, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Cuando te digo piedra de molino, no es la piedrita que tú agarras con las dos manos, es aquella rueda que pisaba sobre otra rueda el trigo para hacer la harina. Cada una de esas piedras pesa 600 libras. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Condenación y muerte. Mi amado hermano, la lucha por la verdad es una lucha de vida. Es una lucha de vida. Porque Dios no es un Dios de muerte. Y en todas aquellas cosas en las que se nos invita a participar de la muerte, Dios no está. Simple, mi amado hermano. Ahora bien, ¿por qué insisto de esta fidelidad sincera? Por una sola razón, mi amado hermano. Escúchame lo que te voy a decir. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué te invito con esto? A que la fidelidad que tú tienes por Jesucristo sea sincera, mi amado hermano. Habrán siempre cosas que no entendemos o habrán cosas que no conocemos, pero le podemos decir a Dios: Señor, con lo que yo he aprendido, con lo que yo conozco de ti, permíteme tener una fe sincera por ti. Y no solo eso, permíteme conocerte más. Hoy, mi amado hermano, como siempre todos los domingos se te predican dos caminos. La paga del pecado es muerte. El que quiere permanecer en el pecado y morir, no es mi deseo. No lo celebro. Me duele sinceramente. Pero respeto la decisión de cada uno. Porque no he sido llamado a forzarte a nada. Tú tienes libre albedrío y tú tienes que decidir. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay otro camino, hay otra opción, hay otra dirección, y esa dirección
es Jesucristo. Yo ruego al Señor que tú permanezcas en ese camino y que en ese camino descanses y que en ese camino encuentres todo lo que necesitas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por lo que has hecho en esta mañana. Tu palabra viva y bendita está en nosotros, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón y ayudarnos, Señor, siempre con la verdad a conocer más de ti. Te ruego que guardes a todos mis hermanos que han escuchado este mensaje y guíes sus vidas, Señor. Porque cada uno tiene que tomar decisiones, Señor. Solamente necesitamos tu sabiduría para tomar las mejores decisiones. Ayúdanos, Señor, sinceramente, a reconocer las cosas que no te agradan y a dejarlas por amor a ti, Señor. No porque alguien nos obligue, sino porque queremos tener una fe y una fidelidad sincera para contigo, Señor. Gracias por perdonar siempre nuestros pecados y nuestros errores, por extendernos gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia y edificar nuestras vidas en tu verdad. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos y cada uno. El Señor les guarde y les dirija. El Señor guíe tus pasos y los guarde. Donde quiera que Él te lleve, también te traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús, así lo haga. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, vamos a quedar despedidos con los hermanos de la alabanza, a todos y cada uno. Gracias por esta semana. Continúen creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Nos vemos en el culto de oración el próximo viernes y el domingo aquí para continuar alabando al Señor. Muchas bendiciones en Cristo Jesús para todos, y a los que nos ven en línea, gracias y Dios les bendiga y les guíe siempre. Amén y amén. Amén. Amén.